La historia de la educación argentina, como la historia misma, está hecha de experiencias, de ideas y polémicas, cuyos alcances anteceden en el tiempo a la conformación del sistema educativo moderno. Nos preguntamos si el proceso de la conquista y colonización de estas tierras es el inicio del relato, entendiendo que todo proceso revolucionario no nace y sucede en un día, sino que se gesta. Investigar sus causas y consecuencias será nuestro objeto de estudio. La llegada del europeo a América produjo un quiebre en la historia de la humanidad. 1492 funda el origen de la modernidad. Según Todorov, para los cristianos y europeos, el descubrimiento de América fue el acontecimiento más extraordinario desde que Dios creó el mundo. Gregorio Weinberg sostuvo que una vez en América, los conquistadores buscaron por distintos medios culturales, religiosos, militares, edificar réplicas de la sociedad que habían dejado atrás, arrasando con toda la historia, la cultura y la civilización que nuestros pueblos poseían. Dos corrientes educativas culturales influyeron en nuestra región durante la época colonial, la del Norte y la del Plata. Mientras la del Norte, originada en Perú, perteneció a la época de los Austrias y se radicó por la acción directa de las órdenes religiosas, la corriente del Plata se impuso por la acción de funcionarios civiles y fue una repercusión del movimiento renovador desarrollado en la época de los Borbones. Mientras que la corriente del norte se caracterizaba por su espíritu autoritario y una íntima vinculación entre Estado e Iglesia, la corriente del Plata proponía una política progresista de transformación e influenciada por el pensamiento moderno en el que la ciencia ganaba espacio por sobre la religión. En 1776, y con la creación del Virreinato del Río de la Plata, esta corriente penetra fuertemente, haciendo centro en Buenos Aires, y es así como puede dejarse entrever en algunos pensamientos de la generación de Mayo. Juan José Bertis, durante su virreinato, planteó una serie de tentativas culturales que hicieron de su administración una época de renovación intelectual. Además de traer la primera imprenta a Buenos Aires, llevó a cabo la fundación del Real Colegio de San Carlos, el 7 de noviembre de 1783. El establecimiento alcanzó un alto grado de adelanto, aunque gran parte del alumnado continuaba trasladándose a Córdoba con el objetivo de continuar sus estudios en la universidad. Las invasiones inglesas, especialmente la segunda, son consideradas momentos de complejidad en la evolución de los estudios de la población. En dicha época, el colegio se convierte en cuartel de patricios. Años más tarde, en 1818, el colegio reabre sus puertas y es bautizado con el nombre de Colegio Unión del Sud. Por las aulas del antiguo Colegio San Carlos pasaron muchos de los hombres que participaron en la Revolución de Mayo. Dicha revolución marca un cambio de situación política, constituyéndose así el primer gobierno patrio. En lo social, cultural, moral y religioso, el cambio no va a darse de manera inmediata, aunque esta renovación de la estructura política y social puede leerse como de apertura hacia nuevos ideales y cambios culturales. La Escuela Militar de Matemática, fundada en 1810, buscaba formar a los oficiales de infantería porque consideraba que la matemática era la ciencia más útil para un militar. Mientras tanto, y según datan los documentos de la época, la educación de la mujer, siempre tan postergada, comienza a ser nombrada teniendo en cuenta que la naturaleza, cuando anuncia una mujer, anticipa la llegada de una madre. Argumenta así la necesidad de brindar educación al bello sexo, con el objetivo de transmitir las primeras enseñanzas, virtudes morales y sociales a sus futuros hijos. Algunas escuelas, denominadas como escuelas del rey, comenzaron a llamarse escuelas de la patria,
y si bien no se registraron mayores cambios, comienza a observarse de manera lenta e interrumpida cierto nivel de preocupación por mejorar la situación de las escuelas. Tanto Belgrano como Moreno son dos figuras que con su acción forjaron el destino de nuestra patria. Ellos pensaron al sujeto criollo en un papel central en los acontecimientos que se desencadenaron a partir de 1810. Fueron pensadores de altísimo calibre y sus escritos, documentos y legado lo demuestran. Manuel Belgrano sí que cambió la historia argentina y incidió en la historia latinoamericana. Manuel Belgrano murió en 1820, en la pobreza más absoluta. Él que tanto hizo por la patria, por el pueblo, en una situación de miseria extrema. Para poderle pagar al médico que lo atendía, tuvo que darle su reloj, el único patrimonio que tenía. No había cómo ponerle una lápida, porque no había ningún patrimonio de ninguna índole. Ese día, los dos diarios más importantes del país de 1820 no registraron que se había muerto Manuel Belgrano, primer secretario del consulado, miembro de la Junta de Gobierno, ganador de las batallas de Salta y Tucumán. No lo registraron. Solo un diario lo registró. Felipe Piña, magnífico historiador argentino, cita la indignación del único periódico que se ocupó de la muerte de Belgrano, uno de los próceres fundamentales del país. Y dice, el Despertador Filantrópico, dirigido por el padre Castañeda, dice: es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama el cielo, el triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río al ciudadano ilustre general Manuel Belgrano. Se murió con una última frase en los labios, a los 50 años de edad, diciendo: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Su familia no era rica, pero tenía una posición económica y social suficiente como para permitirle estudiar en el prestigioso Real Colegio de San Carlos. Y luego se graduó de abogado en la Universidad de San Francisco Javier, en Chuquisaca, el Alto Perú. Tengamos en cuenta que allí, además de Moreno, estudió su hermano Manuel Moreno, estudiaron los hermanos Rodríguez Peña, Castelli, Paso, Monteagudo y otros. En sus aulas circulaban los escritos de la Iluminación francesa, los de Montesquieu, Voltaire, Diderot y Rousseau, el autor que más influyó en el joven Moreno. Y estamos a principios del siglo XIX, con la Revolución Francesa muy cerca, con la independencia de Estados Unidos muy cerca. Es decir, era un mundo que estaba muy en movimiento. Entonces, Moreno en ese momento resultaba muy incómodo. Cuando uno lee la biografía de Mariano Moreno, uno no imagina que él va a transformarse en el animal político que al fin se transforma. Durante los meses en que ejerció el poder, desarrolló una actividad frenética. Fundó la Biblioteca Nacional, una academia de instrucción militar y de matemáticas para los oficiales. Creó una fábrica de armas y se preocupó de los intereses de la industria y el comercio. Redujo los derechos de exportación y con ello mejoró la situación económica y la recaudación fiscal. Reacondicionó los puertos de la Ensenada de Barragán y de Patagones. El extranjero, le hace Gran Bretaña, no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo en buena hora,
aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva. Si no se divulgan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que puede, vale, debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y será tal vez nuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Desde la Revolución en adelante, las formas de gobierno fueron variando. De la primera junta, integrada por Saavedra, Belgrano, Castelli, Ascuénaga, Alberti, Mateu, Larrea, Moreno y Paso, se pasó a la Junta Grande incorporando representantes de las ciudades del interior. Mariano Moreno, oponiéndose a esta decisión por considerar que aumentar los integrantes atentaba contra la unidad de criterio y rapidez en la toma de decisiones, presenta su renuncia. La Junta Grande gobernó hasta septiembre de 1811, cuando fue reemplazada por el primer triunvirato. El segundo triunvirato fue el órgano ejecutivo que condujo entre octubre de 1812 y enero de 1814 los destinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Aunque antes de la jura de los miembros de gobierno se impulsó la obligación de convocar a una Asamblea General Constituyente en la que estuviera representadas todas las provincias, se declarara la independencia y sancionara una constitución. En dicha asamblea se dispone la abolición de castigos corporales, como así también un reglamento para la educación de los libertos. Durante el gobierno del triunvirato se crean nuevas escuelas elementales en Montserrat, Corrales de Miserere y en el barrio de la Residencia. En Córdoba se observa la creación de las primeras escuelas municipales y en Mendoza y San Juan algunas iniciativas aisladas. Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma sumaron a un momento de crisis en el que se disuelve el segundo triunvirato y se elige el primer director supremo. Mientras tanto, la figura de quien años más tarde sería recordado como el primer presidente de los argentinos, Bernardino Rivadavia, cobra importancia, considerando que su época representa en la historia de la educación un período de radical modernización. Inspirado en sus viajes a Europa, Rivadavia promovió la creación de instituciones, el desarrollo de la ciencia, adquiriendo instrumental científico e impulsando investigaciones. La Gaceta de 1821 publicó en sus artículos que la educación elemental era sumamente precaria. Entre sus medidas, Rivadavia consolidó el sistema lancasteriano como un medio práctico y eficaz de solucionar el problema de la educación popular. Organizó el gobierno de la enseñanza primaria y creó la sociedad de beneficencia para incorporar a la mujer al movimiento de reforma social y extender bajo el control del Estado la educación femenina. El sistema lancasteriano fue traído de Inglaterra mucho tiempo atrás y se encargaba de difundir la educación de acuerdo a un grupo de monitores que eran instruidos y evaluados bajo la supervisión de un único maestro. Este sistema permitía resolver de manera económica el problema de la falta de educadores, aunque trajera algunos otros, como pensar qué sucedía con aquellos que se encontraban formándose para ejercer en las aulas. La política liberal y transformadora de Rivadavia no fue coronada por el éxito. Paul Grosac escribió que lo que le faltó fue recorrer el interior, donde en contacto con las masas selváticas y apenas modificadas de las antiguas encomiendas, pudiera estudiar in situ la verdadera estructura del país que estaba llamado a gobernar. Nos preguntamos si Rivadavia fue vencido por la misma realidad que quería transformar. Si este comentario de Grosac no perpetúa una manera de pensar al habitante originario como un objeto selvático que nada tiene que aportar, o si bien este llamado a gobernar suena tan inocente como parece, o si no es parte de las luchas de poderes en plena disputa que hemos visto y seguiremos viendo a lo largo de nuestra historia.